Hola, soy la doctora Mariana Migens y les voy a hablar hoy sobre el soporte de la fase lútea. Pero para hablar del soporte de la fase lútea, lo primero que debemos hacer es hablar de qué es la fase lútea, y es el periodo comprendido entre la ovulación y el embarazo o el inicio de la siguiente menstruación. Naturalmente tiene una duración de al menos 14 días, pero puede haber una variabilidad de entre 11 a 17 días, considerándose normal. Menos de 11 días se considera una fase lútea corta y en los ciclos naturales tiene una incidencia de aproximadamente el 5%. El protagonista es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sabemos que es una glándula transitoria que, si no tiene un estímulo exógeno, entre los 9 a 11 días empieza a deplecionar. Para que se produzca el rescate del cuerpo lúteo, tiene que aparecer un estímulo que en este caso es la HCG. Está descrito que en los embriones humanos, previo a la implantación, el embrión ya empieza a secretar HCG y el rescate del cuerpo lúteo iniciaría previo a la implantación con una transmisión directa de HCG desde la cavidad uterina hacia el cuerpo lúteo. Pero, ¿qué sucede en los ciclos estimulados? La fase lútea de los ciclos estimulados es una fase lútea disruptiva, inadecuada. Y en principio se empezó a teorizar por qué sucedía esto de la fase lútea inadecuada. Primero se pensaba que era por la remoción de una alta concentración de las células de la granulosa al momento de la aspiración folicular, pero luego se presentaron varios trabajos en donde se hacían ciclos naturales, en donde se realizaban aspiraciones foliculares, y se veía que la concentración de esteroides y la duración de la fase lútea eran normales, con lo cual esta teoría no tenía sustento. Luego se teorizó sobre la desensibilización de la hipófisis frente a la exposición prolongada de los agonistas de GnRH cuando se utilizaban preponderantemente los agonistas de GnRH para evitar el pico de LH en los ciclos de estimulación. Pero cuando aparecieron en escena los antagonistas para evitar el pico de LH, la fase lútea seguía siendo inadecuada, con lo cual esta teoría también pierde sustento. Hoy por hoy se habla que la formación de múltiples folículos, particularmente 3 o más, genera niveles suprafisiológicos de hormonas esteroideas, particularmente de la progesterona, lo que hace que haya una inhibición a nivel de la hipófisis, altere la pulsatilidad de la LH y esta sea lo que genera la fase lútea inadecuada. Y esta alteración en la pulsatilidad de la LH no es solo que da la alteración en la fase lútea, ya que es responsable de la actividad esteroideogénica del cuerpo lúteo, sino que esta alteración en la pulsatilidad de la LH afecta a todos los niveles de la función de la LH. Y la LH además participa como aumentando factores de crecimiento para la neovascularización en la implantación, aumenta citoquinas involucradas en la implantación y estimula además receptores endometriales también involucrados en la implantación. Vamos a ver cómo se modifica el área bajo la curva de la exposición de las gonadotrofinas en base a qué tipo de ciclo utilicemos. En azul podemos ver el área bajo la curva de un pico de LH de un ciclo natural o normal, en donde tiene un ascenso de unas 14 horas, un plató de 14 horas y un descenso de 20 horas. Veamos lo que sucede con una descarga en un ciclo con HCG. Vemos que hay un aumento bastante similar en velocidad, pero con niveles suprafisiológicos en lo que sería la actividad de la LH, y además no solo que hay niveles iniciales suprafisiológicos, sino que hay un aumento sostenido en el tiempo de esa exposición. En contraposición, cuando descargamos con agonistas de GnRH, tenemos un ascenso muy rápido con un descenso también muy veloz y un área bajo la curva de exposición de gonadotrofinas muy breve, lo cual nos va a generar una especial importancia en prestar atención a lo que es el soporte de la fase lútea en el caso de la descarga con agonistas de GnRH. Como para resumir, la estimulación ovárica per se constituye una indicación para el soporte de la fase lútea. Y hoy por hoy, la protagonista del soporte de la fase lútea es la progesterona. ¿Por qué es el producto preferencial? Porque sabemos que favorece la conversión del endometrio a un endometrio receptivo, porque regula la ventana de la implantación,
aumenta la vascularización endometrial, además es un inmunomodulador y disminuye las contracciones uterinas al momento de la implantación. Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que son las variables a tener en cuenta para el soporte de la fase lútea. Y vamos a tener que tener en cuenta lo que son las rutas de administración y además el tipo de soporte de fase lútea en base si usamos HCG, GnRH y si los ciclos son en fresco o en diferido. Pero antes de hablar de estas variables, quiero hablarles sobre una pregunta muy frecuente que es la duración del soporte de fase lútea. ¿Cuánto tiene que durar? Y un poco a modo de ejemplo les quise poner este trabajo publicado en el 2021 que junta 4 encuestas realizadas a especialistas de medicina reproductiva en todo el mundo y cuando se les preguntó tanto cuándo iniciaban el soporte de la fase lútea como cuándo finalizaban, podemos ver la disparidad en las respuestas. Con lo que quiero mostrarles poniendo estas 4 encuestas que se publicaron en el 2021 es que no hay consenso sobre la duración del soporte de fase lútea. Veamos qué es lo que está recomendado al menos hoy por hoy. Con respecto al inicio del soporte de la fase lútea, les puse como ejemplo esta revisión sistemática que evaluó 5 trabajos que evaluaban el soporte de la fase lútea iniciado previo a la aspiración folicular, desde el día 0 de la aspiración folicular hasta el día 3 o luego del día 3. Y lo que encontraron es que no había diferencias en las tasas de embarazo clínico si el soporte de la fase lútea se iniciaba desde la tarde de la estimulación, de la aspiración folicular, perdón, hasta el día 3 pospunción. Entonces, hoy por hoy se recomienda el inicio entre la noche de la captación ovocitaria y el tercer día pospunción para el inicio del soporte de la fase lútea. Y en esta encuesta que les había mostrado inicialmente, el 85% de los profesionales de medicina reproductiva realizan este tipo de inicio de soporte de la fase lútea. Con respecto a la finalización del soporte de la fase lútea, lo que siempre se supo es que la acción del cuerpo lúteo empieza a decaer entre las semanas 6 y 7 de embarazo y empieza a tomar preponderancia en la generación de progesterona, la placenta. Entonces, en esa transición lúteo-placental es donde podría llegar a haber un déficit de progesterona. Lo que se hacía era, como se sabe que es entre las semanas 6 y 7, clásicamente se sostenía hasta la semana 10 o 12 para asegurarnos que esa transición ya hubiera sucedido. Pero algunos especialistas en medicina reproductiva empiezan a plantear algunas cuestiones que son interesantes, como los efectos adversos que produce la progesterona, el disconfort para la paciente y además los altos costos que genera sostener la progesterona hasta la semana 10-12 de embarazo. A modo de ejemplo, les puse este trabajo publicado en el año 2002, en donde los autores comparaban, eran ciclos descargados con HCG, en donde comparaban un grupo en donde dejaban la progesterona hasta la semana 8 y un grupo donde suspendían la progesterona al momento del test de embarazo positivo. Y no encontraron diferencias estadísticamente significativas ni en la tasa de embarazo en curso, ni en nacido vivo, ni en tasa de aborto. Hoy por hoy, las guías recomiendan que se debe sostener el soporte de fase lútea hasta al menos el día del test de embarazo. Igualmente, cuando vemos estas encuestas publicadas en el 2021, la mitad de los especialistas de medicina reproductiva hoy por hoy al menos la sostienen hasta la semana 8-10 de embarazo. Y solo el 7% lo realiza, discontinúa el soporte de fase lútea al momento del test de embarazo positivo. Ahora sí, vayamos a estas variables a tener en cuenta del soporte de la fase lútea. Hablemos de las rutas de administración de la progesterona. Vamos a empezar hablando de la transdérmica y la vía oral, que ninguna de las dos se encuentra recomendada hoy por hoy para el soporte de la fase lútea. ¿Por qué no están recomendadas? Porque tienen una alta metabolización a nivel de donde se administren, ya sea en la piel por la 5-alfa reductasa o a nivel oral por el primer paso hepático y además un primer paso prehepático de metabolización de la progesterona, con lo cual, para poder tener valores fisiológicos deberíamos dar muy altas concentraciones sin generar los cambios endometriales que estamos esperando, con lo cual, como les dije, no se recomienda.
Igual, en la vía oral debemos hacer una salvedad. En los últimos años aparece la dihidrogesterona, que es una progesterona vía oral de buena biodisponibilidad. Es estructural y farmacológicamente similar a la progesterona natural, con pocos efectos adversos. Se la considera tan efectiva como la progesterona vía vaginal micronizada, con una tolerancia significativamente mayor en el tratamiento. Y algunos trabajos dicen que se obtendrían mejores tasas de embarazo y nacido vivo comparado con la progesterona vaginal micronizada, por lo cual las guías actuales la recomiendan y la dosis es de 30 miligramos día. La vía intramuscular ha sido considerada por años la vía gold estándar, por su alta biodisponibilidad y rápida absorción luego de la aplicación. El problema que tiene son la gran cantidad de efectos adversos, lo que ha llevado a buscar otras alternativas. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Particularmente el dolor en la zona de inyección. Menos frecuentemente las reacciones alérgicas por su base oleosa, que en general es aceite de sésamo o maní, que pueden dar este tipo de alergias, y más infrecuentemente la formación de abscesos estériles. La dosis recomendada es de 50 miligramos día. Además tenemos la vía vaginal, que es una vía ampliamente usada. El sustento de esta vía es que la mucosa vaginal absorbe directamente la progesterona y de esta manera va directamente a la cavidad endometrial. A esto se lo denomina efecto del primer paso uterino y tiene una muy buena biodisponibilidad a nivel endometrial. Los beneficios que encontramos, además de no requerir un personal calificado para aplicar la progesterona, es que no tiene dolor, no tiene paso hepático, tiene una buena biodisponibilidad, no genera síntomas sistémicos, tiene una absorción rápida y además se puede utilizar la vagina como reservorio. Tiene diferentes formas de presentación y todas las formas de presentación tienen igual seguridad e igual efectividad. Y tanto la vía vaginal como la vía intramuscular tienen resultados similares tanto en tasa de embarazo en curso, tasa de aborto y tasa de nacido vivo. La dosis recomendada va a depender de la forma de presentación que utilicemos. Si utilizamos el gel son 90 miligramos día, si usamos la progesterona micronizada en cápsulas son 200 miligramos 3 veces por día, y si la utilizamos en supositorio son 100 miligramos 2 o 3 veces por día. Por último, vamos a hablar de la vía subcutánea. Para poder tener esta vía hubo que solubilizar la progesterona y lo que permitió la solubilización de la progesterona son las ciclodextrinas, que lo que hacen es como envolver a la progesterona. Tiene resultados comparables con la vía vaginal, con menores efectos adversos, también es autoaplicable y lo que tiene es que una vez absorbida, o sea, una vez inyectada la progesterona, se disocia de la ciclodextrina, permaneciendo libre en circulación como si hubiera sido producida endógenamente por los ovarios, mientras que las ciclodextrinas son metabolizadas por el hígado. La dosis recomendada es de 25 miligramos día. Entonces, hoy por hoy, las guías recomiendan de igual manera la vía vaginal, la subcutánea y la intramuscular, con similares resultados. Deberíamos agregar a este cuadro además la dihidrogesterona. Y como podemos ver en esta encuesta publicada por DIGUARD y colaboradores en el 2020, el 80% de los especialistas en medicina reproductiva hoy por hoy recomiendan la vía vaginal o prefieren darle a sus pacientes la vía vaginal. Sin embargo, se debe informar a los pacientes que los resultados son esencialmente similares y que la elección será personal. Ahora sí vamos al tipo de soporte de fase lútea en cuanto a cómo realizamos la descarga y si el ciclo es en fresco o en diferido. Para las transferencias en ciclo en fresco va a depender si descargamos con HCG o con agonistas de GnRH. Si descargamos con HCG podemos utilizar la progesterona en las distintas formas que fui nombrando anteriormente. Si utilizamos agonistas de GnRH, la fase lútea debe ser una fase lútea adaptada. Lo que sí debo destacar es que si uno hace una adecuada fase lútea adaptada, ya sea con descarga con HCG o con agonistas, los resultados reproductivos son comparables. Veamos qué estrategias tenemos con los agonistas de GnRH. Una estrategia es frisol, que en este caso obviamente la transferencia no sería en fresco.
Después hay otra estrategia de estrógenos y progesterona intramuscular a altas dosis. Y por último está lo que es la adición de HCG. Con respecto al uso de la HCG, los resultados clínicos son comparables a la progesterona. El problema que tenía el HCG es que aumentaba mucho el riesgo de síndrome de hiperestimulación. Pero cuando hacemos la descarga de la ovulación con agonistas de GnRH y deseamos transferir en fresco, se sugiere un soporte de fase lútea personalizada con un rescate con HCG. Los esquemas sugeridos son 1.500 unidades en monodosis 48 horas posterior a la captación ovocitaria o una microdosis diaria de HCG entre 100 a 150 unidades día. El problema de este último esquema es que no existe en el mercado esta microdosis diaria y la paciente debe aprender a hacerlo y no es tan sencilla la posología del HCG de esta manera. Pero debemos saber que es muy artesanal, al menos hoy por hoy, cómo se hace el soporte de fase lútea con una descarga de cuando se hace descarga con agonistas y queremos hacer un soporte de fase lútea con HCG. Les presento distintos esquemas que hablan distintos grupos. Uno es un soporte con un dual trigger, es decir, cuando administramos el agonista de GnRH, además dar una dosis baja de HCG entre 1.000 y 1.500 unidades. Lo que se llama el rescate lúteo, que se hace una descarga con agonistas y se da HCG el día de la aspiración. El esquema que les contaba de dar HCG en la fase lútea a bajas dosis, que es unas 1.500 unidades 48 horas posaspiración, o el administrar durante la fase lútea una muy baja dosis, que es estas microdosis diarias de que les nombraba. También está propuesto lo que se llama el luteal coasting, que es medir 48 horas posaspiración los niveles de progesterona, y si están por debajo de 13 nanogramos, dependiendo del valor que dé la progesterona, se hace un rescate con HCG. Si está por encima, no se realiza el rescate. Y después hay otros grupos que lo que hacen es, según el número de folículos o estradiol el día de la descarga, es como realizarán el soporte de la fase lútea. Si hay menos de 14 folículos o un estradiol de menos de 4.000, se dará solo HCG. Si hay entre 14 y 26 folículos o un estradiol entre 4.000 y 6.000, se dará HCG y progesterona. Y si hay más de 26 folículos o el estradiol está en más de 6.000, se realizará un frisol sin transferencia en fresco. Por último, el uso de estrógenos no ha demostrado beneficio en el soporte de la fase lútea, por lo cual no se recomienda, y el uso de la LH, si bien se podría recomendar, dado los altos costos que conlleva para las dosis requeridas, no se recomienda y solo se recomienda en contexto de ensayos clínicos. ¿Qué sucede con respecto a las transferencias diferidas? Si el ciclo es natural o natural modificado, está discutida la necesidad de un soporte de la fase lútea. En cambio, si el ciclo es programado, es mandatoria la necesidad del soporte de fase lútea. Se puede hacer con progesterona vaginal o intramuscular y se sugiere en este caso sí medir los niveles de progesterona sérico durante la fase lútea media, ya que se ha visto mejores resultados clínicos con niveles superiores a 9 nanogramos mililitro. Como mensaje final, el soporte de la fase lútea luego de la estimulación ovárica. Con respecto a la duración, si bien no hay consenso, el inicio debe ser entre la noche de la captación ovocitaria y el tercer día pospunción y se debe sostener hasta al menos el día del test de embarazo. Será tarea del especialista en medicina reproductiva la de individualizar la fase lútea basado en las características específicas de las pacientes, las necesidades y deseos de las pacientes y también del tipo de tratamiento que hayamos realizado. Y en caso de que sea una transferencia en fresco, debemos tener en cuenta si descargamos con HCG o con agonistas de GnRH, siendo el soporte de fase lútea en HCG la progesterona y en agonistas de GnRH la fase lútea adaptada. Muchas gracias.